¿Cómo están, amigos? En este video vamos a ver aparejo. El aparejo es la disposición ordenada de los diferentes elementos inertes. Los elementos como el ladrillo, como la piedra, que usamos para construir una pared. Nosotros los disponemos, los organizamos de cierta forma según nuestras necesidades, ya que querramos un muro doble, un muro sencillo o un muro a la vista, que se nos vea el traslapo de los ladrillos para que le dé buena presentación. El fin del aparejo es lograr que se traslapen los elementos o los ladrillos o la piedra de tal forma que las juntas no quede vertical, porque si quedaran todos los ladrillos con la misma junta, todos en hilera vertical, pues se rajaría la pared. Entonces, como quedan traslapados, entonces una junta acá, otra acá, otra acá, otra acá, de esta forma, entonces resiste más porque la junta no queda completamente vertical. El ladrillo es un elemento de construcción de esta forma. Es casi siempre de cerámica, pues hay de otros materiales, con forma de prisma, y las dimensiones permiten que se pueda manipular con la mano con gran facilidad, y casi siempre las medidas son 6 de grosor por 12 por 24. Entonces nosotros podemos ver acá que cada número es divisorio del otro, o sea, 6 por 12 quiere decir que nosotros podemos hacer un aparejo colocando un ladrillo, porque esta medida 6 es la mitad de 12 y 12 es la mitad de 24. Entonces podemos acomodar ladrillos de diferente forma, y eso se presta para hacer aparejos de diferente manera, porque las medidas hacen que nosotros podamos intercalar o cambiar o trabajar los ladrillos y hacer diferentes fachadas para las paredes. Con el ladrillo podemos trabajar aparejos como estos. Entonces tenemos el aparejo de soga, pero antes quiero recordarles y les recomiendo que vean el video mampostería, y ahí verán que esta arista de acá a acá, esta arista se llama soga, y esta otra arista se llama tizón. Entonces este es un aparejo en soga. El aparejo en soga es un muro que se forma por las sogas, porque se ven todas estas aristas de la soga. Se utiliza para muro sencillo y también se utiliza para muros de fachada. Entonces, si lo vemos en fachada o de frente, observamos el ladrillo y los traslapos, o sea, las juntas no son continuas, la junta aparece en la mitad del otro ladrillo, y así sucesivamente.
El aparejo en tizón es el que se ve la arista de tizón. La arista de tizón es esta. Entonces se está viendo la arista de tizón. Entonces simplemente esto se utiliza para muro doble y el muro se vería también así, pero traslapado, pero en tizón. Este sería el aparejo en tizón. El aparejo inglés o belga o cruzado, este aparejo tiene la característica de que aparece una hilera en soga y la otra hilera en tizón, luego la otra en soga, tizón y soga. Este aparejo lo utilizamos para muro doble y también se puede utilizar para fachada. Entonces aparece una hilada en soga y otra hilada aparece en tizón. Aparece así. Y la otra en soga. Y así sucesivamente intercalamos. Es un muro doble. La característica de este muro es que nos aparece una cruz Entonces es fácil de identificar. Cuando nosotros vemos un muro, de pronto por ahí en una construcción, podemos saber si ese muro es un aparejo inglés, porque nos aparece la cruz, por eso se llama cruzado también. El otro aparejo que tenemos es el pandereta. Es un muro simplemente sencillo. La única diferencia es que tiene 6 centímetros de grosor. Es un muro que usamos solamente para cosas pequeñas, de pronto para antepechos, porque es bastante débil. Tiene 6 centímetros de grosor, lo que tiene de grosor el ladrillo. El palomero es el que construimos o hacemos colocando un ladrillo solamente que tiene de grosor 6 centímetros, y lo colocamos a un cuarto de ladrillo, dejando un orificio de esta forma. Ya nos queda este orificio, nos queda esto de 6 centímetros. Se usa casi siempre para las cubiertas, donde están las cuchillas en las cubiertas. También tenemos el aparejo de petaca. El aparejo de petaca es mucho más sencillo, mucho más elemental, y es aquel que la junta sí va toda vertical. Los ladrillos van uno encima de otros sin trabarse. El aparejo flamenco o gótico es aquel que es un muro doble. Se caracteriza porque
porque tiene una hilada en soga, la otra la tiene en tizón. Entonces una hilada en tizón y la siguiente la tiene en soga, y después continúa con otra en tizón. Entonces aquí lo que hace es también una cruz. Hace la cruz, pero la diferencia con el anterior es que después hace una hilada de soga y continúa otra vez con una hilada de tizón. Quiere decir que lo separa, las cruces las separan una hilada de soga. Siempre en cada cruz, después de cada cruz, lo separa una hilada de soga. Esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cruz. Y tenemos la hilada de soga y otra cruz. Esa es la diferencia del aparejo flamenco o gótico. El aparejo holandés se caracteriza es porque tiene varias hiladas en soga, tres hiladas, y después aparece una en tizón, así de esta forma, y después sí otras hiladas. Tenemos otras tres hiladas en soga, y después a continuación de esa otra en tizón. Entonces quiere decir que tres hiladas en soga, una en tizón, tres en soga, una en tizón. Esa es la diferencia. Ese es el aparejo holandés. El aparejo americano es aquel que vemos con una hilada en soga. Vamos a ser más pequeño para poder alcanzar a hacerlo, para que quepa. Entonces vamos a hacer una hilada en soga, y aparece una hilada en tizón. Aparece una hilada en tizón. Luego nos aparece varias hiladas en soga, y después de varias hiladas en soga vuelve y aparece una hilada en tizón. Entonces ese es el aparejo inglés, el aparejo americano, ¿sí? Entonces primero soga, una en tizón, varias, unas 5 hiladas en soga, una en tizón, y continuamos otra vez en soga y después en tizón, y así sucesivamente. Es un muro doble, un muro de carga, también puede ser un muro para fachada. Y el aparejo en espiga es aquel que parece la espina o las espigas de un pescado. Son organizados los ladrillos
de esta forma, traslapados de esta forma, y se utilizan para fachadas en casas, de pronto para una muy buena presentación en casas españolas